¿Cómo nosotros podemos trabajar con esto de las llaves SSH o qué son las llaves SSH? Antes que nada, como su nombre lo dice, es una llave. Nos va a permitir darnos un acceso directamente hacia, en este caso, el repositorio remoto, que nosotros vamos a hacer el push más adelante. SSH es una clave encriptada que está asociada a nuestro GitHub y también nos permite acceder a nuestra computadora para que de esta forma podamos comunicarnos haciendo uso de un protocolo, el protocolo SSH. ¿Qué son los protocolos? Los protocolos, en este caso son protocolos de comunicación que nosotros hemos visto muchas de las veces en internet. Hay diferentes tipos de protocolos en las redes y el SSH pues es un protocolo de conexión segura. Esto significa que GitHub y nuestra computadora va a tener autorización para comunicarse y para poder compartir información relacionada con nuestros repositorios sin necesidad de estarnos preguntando la contraseña ni alguna información adicional para validar nuestra identidad cada vez que nosotros queremos hacer un cambio. Esto nos va a permitir trabajar de una manera más ágil. Cada que nosotros intentemos intercambiar información entre nuestro repositorio local y el repositorio remoto. Y antes de contarte cómo podemos crear nuestras llaves de SSH, vamos a aclarar algunas cositas que debemos configurar únicamente en la computadora personal para nosotros poder hacer estas configuraciones. Por seguridad debemos de evitar compartir entre computadores públicos. Cuando nosotros vamos a generar estas llaves de SSH, puede ser que si estamos dentro de alguna red pública, hablemos de un parque, hablemos de una biblioteca, hablemos de un centro comercial, un patio de comidas, suele haber redes abiertas. Entonces ahí pueden estar snifeando las redes. Snifear la red es obtener todos los paquetes que pasa por la red, hacer una copia de los mismos y después continuar con la navegación. Y esto lo que provoca es que capturen usuarios, contraseñas, todo lo que está pasando por esa red. Lo primero que vamos a hacer es configurar esta llave SSH en nuestra terminal. Ya que estamos dentro de nuestra terminal, lo que vamos a ejecutar es el comando ssh-keygen, de esta forma, guión medio T ed 25519 espacio guión C mayúscula, y aquí lo que vamos a ubicar es el correo electrónico que inicialmente configuramos en nuestra cuenta. Lo que tenemos que hacer aquí es simplemente dar enter, y lo que va a hacer este comando es ejecutar un algoritmo que me va a generar la llave SSH. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es agregar un comentario a esa llave. En este caso nosotros ubicamos lo que es el correo electrónico. Ese puede ser el mensaje. Yo ya sé a qué cuenta pertenece esa llave. Entonces, más o menos yo de mensaje le sé ubicar el correo electrónico. Lo siguiente que vamos a estar haciendo es que cuando presionamos Enter, la terminal nos va a estar solicitando un parse, que es como una clave que nos va a permitir agregarle como una capa extra de seguridad a las conexiones de SSH. Esto va a servir como una contraseña para poder establecer la conexión. Es útil en caso de que alguien gane acceso a nuestra computadora y no pueda tener acceso a la conexión SSH, ya que no sabría cuál es la clave como tal. Si ustedes no quieren agregar esa capa de seguridad adicional, lo único que vamos a tener que hacer es presionar Enter directamente. Entonces yo no le voy a agregar esa contraseña, voy a darle Enter. Una vez que nosotros damos Enter, nos va a pedir, me dice que ya existe, sí, ya existe. En este caso a mí me aparece esto, ¿por qué? Porque yo ya tengo una llave SSH generada en mi computadora, y lo que me está diciendo aquí es que ya existe, y si quiero sobreescribirla, yo le voy a decir que no en mi caso porque yo ya tengo creado esa llave SSH. A ustedes no les va a salir algo así. Si ustedes dan Enter y luego vuelven a presionar Enter otra vez, les va a aparecer esto, y lo que les está avisando o alertando es que ya se ha generado la clave SSH. Entonces ustedes ya con esto pueden indicarle a la computadora que necesitamos ya utilizar esa llave que ha sido generada. Entonces lo que vamos a hacer es inicializar el agente SSH, el cual está encargado de gestionar las llaves para las conexiones de SSH. Vamos a inicializar ese agente SSH, para lo cual vamos a digitar el siguiente comando. Vamos a escribir aquí eval, comilla doble, y dentro de las comillas doble, símbolo de dólar, abro paréntesis, SSH guión medio agent espacio guión S. Entonces con esto podemos inicializar el agente.
Cuando ustedes le den Enter aquí para inicializar el agente SSH, voy a dar Enter, aquí lo que me está dando es el ID del agente que nosotros hemos generado. Ahora, necesitamos establecer la ruta de la llave. Vamos a ubicar aquí SSH-medio add. Aquí lo que me está diciendo es que voy a añadir a mi directorio el agente que hemos creado de la llave, ¿sí? El llavero, por así decirlo, donde van a estar nuestras llaves. Y este es el ID de la llave que hemos creado del agente. Con esto lo que estamos haciendo es agregarle ese directorio o ese llavero a nuestro directorio directamente. Entonces lo único que hacemos aquí es presionar Enter y lo que nos va a decir pues que dice se ha identificado o se ha agregado lo que es nuestro llavero, el que hemos creado, directamente a esta ruta. ¿Ya? Y ahí están las configuraciones con el usuario que creamos inicialmente. Por esto es importante crear este usuario. Si ustedes quieren o necesitan copiar esa llave para enviarle a alguien, pues no pueden seleccionar, hacer un control C y enviarle a alguien. Resulta que alguien también quiere conectarse a nuestro repositorio, ¿no es cierto? Y para que alguien se conecte a nuestro repositorio necesita la llave de acceso. Por temas de seguridad, la terminal, la consola, no nos deja a nosotros copiar la llave simplemente seleccionándola, control C y después yendo control V ya, sino que la llave va a estar oculta. Y la forma de poder copiar estas llaves es utilizando los siguientes comandos. En Linux, cat, y utilizamos el comando de en Windows. Ponemos en Windows clip y el mismo texto que tenemos acá, ¿ya? Y en Mac, pbcopy y copiamos la llave. Vamos a hacer la creación de la cuenta. Nos vamos a ir a la opción Sign Up y aquí nos está pidiendo nuestra dirección de correo electrónico. Recuerden que la dirección de correo electrónico es la que utilizamos acá, git-config-list. Y aquí están las configuraciones que hicimos, ¿se acuerdan? La configuración user.email y el email que ubicamos aquí, por favor, con ese email nosotros tenemos que empezar a registrarnos. Aquí me dice que el email es inválido porque ya existe un token con este email. O sea, yo ya tengo una cuenta de usuario aquí. Una vez que ya tengan creada la cuenta dentro de GitHub, nos vamos a dirigir aquí al menú de inicio y nos vamos a las opciones de settings o configuraciones. Vamos a enlazar nuestra cuenta de GitHub con la llave SSH que se ha creado dentro de nuestro Git. Vamos a irnos a esta opción que dice SSH y GPG Keys. En este caso yo ya tengo creada una llave SSH. Vamos a irnos a la opción de New SSH Keys. Esto no les va a aparecer a ustedes, como digo, es porque ya tengo creada mi propia llave SSH. Entonces voy a poner New y aquí le vamos a agregar un título a nuestra llave SSH. En mi caso, yo le puedo agregar computador personal. ¿Sí? Este va a ser el nombre de mi llave que acabo de crear, de mi SSH. Ahora, aquí yo necesito copiar la llave SSH. Por temas de seguridad, les había comentado de que yo no puedo hacer un control C y control V a la llave porque no me va a aparecer. Para copiar una llave SSH en Git, necesito ejecutar cualquiera de estos comandos. Entonces, por favor, si están en Windows, ejecuten el comando clip, espacio, menor que, espacio, este símbolo que es como una viñeta, slash, punto, ssh, slash, id, guión, ed, 25519.pu. Esto lo que va a hacer es copiar la llave. Y una vez que ejecuten este comando en la consola, ya pueden venir aquí y presionar control U. El comando de Mac es pbcopy, de esta forma, y ahí está, ¿sí? Esta es la forma en Mac para yo copiar la llave SSH. Y ya, ahí ya está copiado, ya no tengo que hacer nada, ¿sí? Ya se copió el portapapeles. Lo único que tengo que hacer es dirigirme aquí y presionar control U. Y ahí está toda la llave SSH copiada. Eso es lo que tengo que hacer. Y aquí ustedes le van a dar clic donde dice agregar SSH key. Yo no le voy a dar clic ahorita. ¿Por qué? Porque ya tengo esta llave de aquí que ustedes observan. Ya la tengo aquí registrada, que es la misma. Entonces por ese motivo yo no le voy a dar agregar. Y ya les debe aparecer algo como esto. ¿Cómo nosotros podemos verificar que ya nuestra llave SSH está enlazada con nuestra computadora y nuestro repositorio de GitHub? Igual vamos a utilizar un comando para hacer esto. Vamos a dirigirnos a la terminal y vamos a verificar el proceso de conexión que vamos a tener que ir realizando. Digitamos el comando SSH espacio
t espacio git@github.com. Me dice, hola Paulo, dice, tú ya tienes autenticado correctamente o satisfactoriamente el acceso, pero GitHub no provee la conexión. Lo que pasa es que yo ya tengo aquí hecho el acceso, yo ya tengo configurado la autenticación. Entonces a ustedes les va a salir hola, su nombre de usuario, y les va a salir lo mismo. Bueno, entonces estamos listos para poder empezar a utilizar Git con las configuraciones que ya hemos realizado. Lo primero que vamos a hacer es inicializar un proyecto. Lo vamos a hacer utilizando un comando. El comando que vamos a utilizar es git init. Con este comando lo que le vamos a decir a nuestro computador es que la carpeta en la que estamos en este momento ya no va a ser una carpeta simple. Ahora vamos a convertir esa carpeta en un repositorio de Git. Y lo que va a suceder es que cuando ejecutemos ese comando se va a crear una carpeta llamada .git, lo que yo les comentaba, pero va a estar oculta, ¿no? De esta carpeta, como les había contado, contiene toda la información relacionada al historial de versiones de nuestro proyecto. Contiene los commits, las direcciones de nuestro repositorio remoto, toda la información sobre los apuntadores de la versión a la cual estamos trabajando. Entonces va a estar toda la información de las ramas, toda la información que nosotros vamos a poder necesitar para poder reconstruir una versión o una rama de nuestro proyecto. Ya les voy a explicar un poquito más qué es el tema de ramas. Para quienes estén utilizando su computador personal, creen una carpeta donde ustedes deseen, sea en el escritorio o en la carpeta de documentos si están en Windows. Yo en este caso tengo creado una carpeta que dice proyectos y aquí yo todos los proyectos que voy generando o trabajando creo aquí. Entonces yo puedo crear aquí una carpeta y le puedo poner de nombre mi proyecto, por ejemplo. Esa va a ser mi carpeta. Entonces nosotros lo que podríamos hacer desde la terminal acá, vamos a escribir cd. Cd quiere decir que voy a ingresar. Pero ¿a dónde yo voy a ingresar? Yo necesito ingresar a esta carpeta. Para ingresar a esta carpeta lo que normalmente hacemos es doble clic y ya estamos dentro. Pero desde la terminal nosotros tenemos que ingresar a esta carpeta sin dar doble clic, sino que con comandos. Así que la forma más sencilla es de escribir cd espacio y la carpeta que tengo aquí la arrastro acá. Con eso yo presiono enter. ¿Y qué es lo que me dice aquí? Que yo estoy dentro de la carpeta proyectos y ya ingresé a la carpeta mi proyecto. Entonces estamos actualmente dentro de la carpeta mi proyecto. Una vez que yo ya tengo creado en mi carpeta mi proyecto, vamos a ejecutar el comando ls es para ver qué archivos hay dentro de esta carpeta. Y en este caso no me aparece nada porque no hay ningún archivo dentro de la carpeta. Lo que vamos a hacer es vamos a crear un archivo. Ejecutamos el siguiente comando, touch main.js. Estoy creando un archivo llamado main.js. Si yo presiono enter y abro mi carpeta aquí, vamos a encontrar el archivo main.js. Aquí los que deseen pueden un documento de Word, crearlo y copiar y guardarlo aquí dentro de la carpeta. Es lo mismo. Con esto ya ustedes pueden digitar ls, es para visualizar qué archivos hay dentro de la carpeta. Vamos a ver cómo podemos nosotros agregar cambios dentro de Git y cómo podemos a través de los cambios mover ciertos códigos entre diferentes áreas de Git. Yo les había comentado en la clase anterior, nosotros tenemos 3 áreas que trabajamos dentro de Git. Vamos a utilizar el comando git add. Este comando nos ayuda a mover los cambios del área de trabajo al área de staging. ¿Cuál era el área de trabajo? Era nuestra carpeta que tiene nuestro archivo. En este caso, esta es mi área de trabajo, mi carpeta, y aquí está dentro mi archivo el que voy a utilizar. Y si yo necesito ahora mover esto a mi área de preparación, que en este caso sería el área de staging, yo necesito utilizar el comando git add para poder hacer de mover ese archivo al área de preparación. Y luego cuando ya necesitemos enviarlo a nuestro repositorio, nosotros tenemos que hacer otro comando que es el comando commit. Con esto nosotros ya podemos ir trabajando entre las diferentes áreas que tiene Git. Los comandos que vamos entonces a ir trabajando para nosotros ir generando los cambios que queremos ir moviendo dentro de las áreas de trabajo. Por ejemplo, al área de staging, nosotros vamos a utilizar el comando git espacio add espacio guión medio y la A mayúscula. De esta manera nosotros podemos ir agregando archivos con cambios en nuestro proyecto. Si ustedes desean mover un archivo en específico, entonces ubican git add
y el nombre del archivo. En este caso el archivo que nosotros tenemos aquí es el archivo main.js. Entonces pueden escribir git add main.js y agregan únicamente al área de staging el archivo main.js, porque puede ser que dentro de la carpeta ustedes tengan 3, 4, 5 archivos, pero no los quieren agregar todos, quieren agregar solo uno. Entonces git add y agregan solamente el archivo, especifican el nombre del archivo y solo ese archivo se agrega, no se agrega todo. Pero si quieren trabajar con todo el repositorio, puede ser que aquí existan carpetas dentro de mis carpetas, ¿sí? Vamos a tener subcarpetas con más archivos. Entonces lo que nosotros podemos hacer es utilizar el comando git add espacio y el punto. Con eso lo que estamos haciendo es agregando todo lo que tenemos en nuestro repositorio al área de staging. Por último, nosotros tenemos algunos archivos que pueden estar modificados o eliminados aquí. Y yo los puedo borrar. Lo que normalmente nosotros solemos hacer es que este archivo cojo y lo borro, ¿sí? Lo mando a la papelera de reciclaje. Se borra de aquí. Internamente Git sigue manteniendo el archivo aquí. Así ustedes lo hayan borrado. Aunque ya no lo vean aquí, el archivo se mantiene, pero está como en una papelera de reciclaje. Si ustedes digitan el comando git add espacio -u, quiere decir que vamos a agregar los archivos que están aquí, e incluso si borré de aquí algún archivo, también se agregan los archivos eliminados. Esos archivos también se van a ir al área de staging. Otros comandos que vamos a estar utilizando es el que viene con la ruta src/component asterisco, y eso lo que va a hacer es agregar el área de staging todos los archivos. Esta es otra forma que ustedes también pueden hacer. Y que las carpetas que empiezan con este patrón podamos irlas agregando. Por ejemplo, si hay alguna carpeta que dice component guión, y yo le puedo, esto es más en la programación, ¿no? Cuando estamos trabajando, por ejemplo, en React y yo creo componentes, creo una carpeta que diga component-login, component-usuarios, component-landing page. Como hay varias carpetas que inician con el nombre component-, entonces yo lo que le puedo decir es que agregue todos los archivos o carpetas que empiece con la palabra component-, con esa nomenclatura. Y de esta manera solo me agrega esas carpetas o archivos que empiecen con esa nomenclatura, con ese patrón. También nosotros tenemos el git reset. Este comando hace una operación inversa a la del git add. Eso sería que con git reset, si nosotros queremos, en vez de con git add mover al área de staging desde nuestra área de trabajo, lo que vamos a hacer es regresar del área de staging, pasar atrás al área de nuestro repositorio. Vamos a ejecutar un comando adicional. Hay un comando llamado git status. Lo que vamos a hacer con git status es que nos va a identificar en qué estado se encuentran los archivos, en qué área se encuentran los archivos. Cuando nosotros estamos trabajando ya bastante tiempo en nuestro computador con Git, a veces nos olvidamos. Yo estoy en un archivo y luego paso a otro archivo y luego continúo con otro archivo. A veces nos olvidamos en qué área se encuentran esos archivos. Y yo necesito visualizar el área en el cual están cada uno de estos archivos. Entonces nosotros tenemos un comando que nos ayuda a visualizar en qué área se encuentran nuestros archivos. El comando es git stat enter. Y en este caso me dice que no hay ningún repositorio, en este caso inicializado. Entonces nosotros lo primero que necesitamos es inicializar un repositorio. Para inicializar un repositorio en Git, ejecutamos el comando git init. Listo. ¿Qué me dice aquí? Has inicializado un repositorio en blanco de Git en esta root. Y miren que aquí me dice git master. Ya veremos esto de master o de main, que son dos conceptos que son lo mismo básicamente. Cuando les aparezca a ustedes esta nomenclatura de aquí, quiere decir que esta carpeta está enlazada aquí. Ahora sí ya podemos trabajar. Anteriormente, si ustedes se recuerdan, solamente me aparecía mi proyecto y nada más. Pero ahora cuando ejecuté git init, ya me aparece git master. Ahora ya estamos dentro de un repositorio. Si vuelvo a ejecutar git status, que es lo que me dice aquí, me dice que en la rama master, en el branch master, no se ha ejecutado ningún commit. Ya vamos a ver cómo se ejecutan los commits. Y que nosotros tenemos un archivo llamado main.js, pero que este archivo no está agregado al área de staging, ni tampoco está agregado a algún repositorio. O sea, este archivo no está traqueado, no ha sido dado un seguimiento.
Entonces lo que tenemos que hacer es, primero lo tenemos aquí en un área de trabajo, pero todavía no lo hemos pasado al staging. Entonces cuando me aparece en color rojo, quiere decir que nosotros estamos en el área de trabajo. Así que vamos a agregar al área de staging. ¿Cuál era el comando? Git add, y como solo hay un archivo, yo puedo escribir main.js de esta forma, el nombre del archivo. O si quieren agregar, si tienen unos 10 archivos ahí dentro, ubican el punto y con punto agregan todo. Cualquiera de las dos formas lo pueden hacer. Yo voy a hacer con el punto. Si ustedes quieren, escriban el nombre del archivo porque solo hay uno. Enter, y eso es todo. Si vuelvo a ejecutar el comando git status, me dice aquí cambios realizados, nuevo archivo agregado al área de staging, me dice main.js. Lo que me está diciendo aquí es que ya hay un nuevo archivo agregado al área de staging. Cuando esté en color verde quiere decir que estamos en el área de staging. ¿Sí? Pasamos del área, acá arriba en rojo, del área de trabajo, ya lo pasamos al área de staging. Ahí tenemos nuestro archivo. Entonces ya está en el área de staging. Hasta aquí nos faltaría entonces pasarlo al área del repositorio. Nosotros tenemos que guardar nuestro archivo ya en un repositorio. Necesitamos generar el historial de cambio. ¿Cómo ahora agrego el historial de cambios? Tengo que hacer un commit. Recordemos que commit dice el archivo se encuentra grabado en el repositorio local. Esta acción recibe el nombre de commit. Hasta este punto nosotros ya agregamos al área de staging. Ahora vamos a guardar los cambios. Para ir guardando estos cambios vamos a ver un poquito de teoría y entender cómo funciona. Commit básicamente tiene un apuntador a una especie de foto del estado. Como yo les decía, es como hacer un screenshot con commit. Es una especie de foto del estado en el cual se encuentra el código en cierto punto del tiempo. Y bueno, digo código porque más se lo utiliza en la programación. Pero si ustedes modificaron el archivo de Word, entonces es como una especie de foto de la modificación que ya hicieron en el Word. Por ejemplo, yo ya agregué la introducción. Perfecto, ya está agregado la introducción de nuestro archivo, nuestra carpeta, nuestro repositorio. Pasamos al área de staging. Ya está preparado para guardar un historial de ese cambio que hicimos en el archivo de tesis, que sería introducción. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es como hacer una especie de screenshot, como hacer una foto del estado actual en el que se encuentra ese archivo. Quienes trabajan con código es como hacer un screenshot del código, pero solo es una foto, ¿sí? Del código en ese momento, o sea, a la fecha actual. De esta forma nosotros ya podemos navegar. Cada vez que nosotros saquemos, por ejemplo, el día de hoy hice una copia, un screenshot de cómo estaba hoy mi documento configurado. Hice un commit, entonces es como sacarle una copia de cómo estaba hoy. Luego acá, al segundo día, vengo y ya en vez de la introducción agregué también el marco teórico. Ok, hago otro especie de screenshot, pero sería la versión 2. Entonces es hacer un screenshot y generar varias versiones del mismo archivo. A esto se le conoce como historial de versión. Pero para poder nosotros entonces ir generando versión tras versión tras versión, tengo que ejecutar el comando commit. De esta forma nos facilita la navegación. Los commits vienen acompañados de información extra. Por ejemplo, quién hizo el commit, cuándo lo hizo, la descripción de los cambios que contiene ese commit. Digamos que estamos todos trabajando en un mismo archivo y el ejemplo anterior que yo les ubicaba, Santiago, por ejemplo. Santiago, yo le pasé el repositorio, la clave SSH, se pudo conectar y él descargó su archivo en su computador. Él tenía que hacer una parte del proyecto, digamos que el marco teórico. Entonces, Santiago ya hizo el marco teórico y él lo que va a hacer es hacer un push directamente al repositorio remoto y se guarda con el historial de cambios. Entonces él hizo una especie de screenshot al proyecto generando una versión y cuando se genere esa nueva versión a mí ya me va a aparecer los datos de quién fue el que hizo ese commit, qué descripción le dio. Por ejemplo, él puede escribir aquí realicé el marco teórico y se registra la fecha y hora en la cual él hizo ese commit. Entonces yo después puedo ingresar y también puedo visualizar la versión de él y unificar en un solo archivo todos los datos del proyecto. Entonces para eso me sirve el commit. Ahora necesitamos hacer un commit para pasar ya al área del repositorio, que se guarde ahí el historial de versiones que nosotros tenemos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a digitar el comando git commit y vamos espacio, ubicamos -m
o la bandera M. ¿Qué significa la M? Que le vamos a agregar un mensaje. Aquí ustedes le pueden escribir cualquier mensaje. Este es mi primer commit. Entonces yo puedo presionar ahora sí Enter. ¿Y qué es lo que me dice? Me dice que se ha creado, ¿sí?, un commit en la rama master o root directamente. Este es un código que me está dando de protección que siempre se hace. Cada historial de versiones, cada versión que yo genero de mi documento va a tener un código único. Entonces este es el código de eso. ¿Ya? Y perfecto, me dice un archivo cargado. Entonces si yo ubico ahora el comando git status y doy enter, me aparece en blanco. ¿Por qué? Porque ya no hay ningún archivo que se haya modificado, que haya sufrido un cambio. Entonces reconoce Git que desde el área de trabajo ya lo pasamos al área de preparación. De preparación hicimos un commit y lo guardamos en el área del repositorio. Ya tenemos registrada la primera versión. Ahora, si ustedes hacen una modificación de este archivo, digamos que ahorita vienen nuevamente, modifiquen el Word, guardan el archivo y ustedes vienen acá y hacen un git status, ya les va a aparecer en rojo otra vez. ¿Por qué? Porque va a decir, no, hiciste una modificación en el archivo y esa modificación no está registrada. Por ende, agrégalo al área de preparación y luego haz un commit para registrar una segunda versión del archivo. Eso es lo que estamos haciendo actualmente. Cada vez que ustedes hacen un commit, se va a ir generando el registro de la versión. Si ustedes hicieron 3 commits, vamos a tener 3 versiones entonces del archivo. ¿Cómo sé cuántas versiones se han creado de ese archivo? ¿Cómo sé o cómo consulto el historial de versiones? Voy a digitar el comando git log y este comando lo que me permite ver es, miren, me dice que el archivo que nosotros estamos manejándonos ahorita en este repositorio tiene este código, se ha hecho un commit y el código de ese commit es el de aquí. ¿Cuál fue el autor de esa modificación, de ese commit, de la primera versión? Aquí están los datos y está el correo electrónico de ese usuario. Y en qué fecha y hora se hicieron las modificaciones. ¿Y qué mensaje le puse? Este es el primer commit. Si otro compañero de nosotros hace otro commit, pues aquí me aparecerá un nuevo commit más abajo, pero ya con los datos de mi otro compañero. Y este código, a través de este código podemos regresar entre versiones. Yo quiero ir a la versión 1, a la versión 2, a la versión 3. Entonces podemos navegar entre cada una de las versiones que nosotros vamos a ir generando. ¿Cómo saber cuándo es el momento indicado para poder generar los commits con nuestros cambios? Y aquí hay una regla general. Lo que se recomienda aquí es que tratemos de ser conscientes de los commits que vamos a estar haciendo. Lo que se recomienda es hacer commits pequeños, pero tampoco tan pequeños como cada línea voy haciendo un commit. No. Terminé el capítulo, la introducción, ahí puedo hacer mi commit. Terminé la problemática, hago mi commit. Terminé el marco teórico de mi proyecto, hago el commit. Ya, porque sí es bastantita información que le acabo de agregar. Pero estar línea por línea y cada línea estar haciendo un commit no es recomendable. Tampoco es que yo termino todo el capítulo 1 de un proyecto, de una tesis, por ejemplo, y hago un commit. Tampoco es válido porque es bastante información y tener tanta información en un solo commit, muchas de las veces me toca estar buscando, yo tengo que cambiar esto, pero solo es una partecita. Entonces me toca dirigirme directamente a esa pequeña parte y como hice un commit bastante extenso, entonces me toca revisar todito ese código porque hay bastante, o toditos esas modificaciones que hice. Cada commit debe tener una serie de cambios significativos que estén todos relacionados con la funcionalidad en la que van a ir especificando. Por ejemplo, si arreglaron un error de commit, aquí voy con código ya. Si arreglamos un error en el código, hacemos un commit de esa corrección del error. Si crearon un nuevo componente, por ejemplo, yo he creado un nuevo componente de inicio de sesión en React, por ejemplo, hago un commit de ese componente. En general, cada vez que ustedes tengan una pieza de código, yo les aconsejaría hacer un código. Hacer un commit. Cuando ustedes tengan un bloque de código nuevo, hagan un commit. El segundo tema es importante que también quiero compartirles y es sobre los mensajes que acompañan a los commits. Es importante colocar buenos mensajes. Los mensajes que van a acompañar a nuestros commits. Cuando trabajemos en equipo,
nuestros compañeros van a entender de qué trata, porque van a leer el mensaje. Entonces ellos revisan el historial de cambios y van a saber, ah, mira, Paulo hizo la introducción, ah, mira, Luis hizo el marco teórico, ah, mira, tal persona hizo tal cuestión. ¿Por qué? Porque en la descripción, en el mensaje que yo le puse al hacer el commit, ya fui bastante detallado el mensaje que le envié. Entonces, al revisar el historial de cambios, sí deberíamos tener las descripciones correctamente de esos commits para nosotros poder regresar luego entre esos historiales cuando yo quiera avanzar o eliminar algo. Entonces, es importante la descripción de los commits para poder nosotros ir desplazando después entre los commits. Además, si vamos a escribir un mensaje, también se recomienda que los mensajes deban ser bastante descriptivos. En cuanto al formato, yo les aconsejo que la primera línea del commit tenga únicamente el título del proyecto, nada más, que no ocupe más de 50 caracteres el título. Y si quieren dar más contexto sobre los cambios, dejar una línea en blanco. Y a continuación, escriben los detalles sobre los cambios. El título utiliza verbos imperativos como por ejemplo fix, add, delete, update. Esto se utiliza como un estándar dentro de la programación más que todo. También se deben enfocar en lo que hicieron y por qué hicieron a la hora de escribir el mensaje del commit. ¿Qué es lo que hice en ese código? ¿Qué modifiqué? ¿Qué fue lo que eliminé? El cómo hicieron se debería responder automáticamente al mirar el código. Y en el entorno laboral normalmente ustedes van a encontrarse con ciertas reglas predefinidas sobre cómo se debe estructurar el mensaje del commit en el equipo del proyecto. Cuando ustedes trabajen en una empresa de desarrollo de software más que todo, les van a decir, por favor, para el equipo, vamos a iniciar el equipo de lo que es frontend, va a tener que ubicar la siguiente frase inicial. Frontend, frontend, por ejemplo, frontend dos puntos y el mensaje. Y los que están en el backend, backend dos puntos y el mensaje. Entonces, cuando trabajen en empresas, las empresas generalmente suelen tener predefinidos cómo van a iniciar los mensajes que van a ubicar dentro de los commits. Y pues básicamente esa sería la forma en la cual ustedes deben tener estas consideraciones. Siempre deben marcar el commit con alguna palabra en específico, dependiendo de la tarea que estén resolviendo. Todo este mensaje va a responder ciertos estándares que deben tener cuando trabajen en equipo. Entonces, lo más importante, independientemente de cuáles son los estándares que están propuestos, siempre hay que seguir convenciones que tengan establecidas a veces en las empresas. Si el proyecto es algo que está elaborando, estamos trabajando nosotros solos, debemos crear nuestras propias convenciones y seguirlas. No es que, bueno, voy a escribir un mensaje por escribir y listo, se envió. No. Si el proyecto es personal, igual. Creo un estándar para decir, ah, bueno, por ejemplo, un estándar que normalmente suelo seguir cuando se trata de tesis. Yo ubico en capítulo 1, dos puntos, introducción y el texto. Se agregó la introducción sobre tal cosa. Y enter. Ese es el comment. Luego, capítulo 1, dos puntos, problemática. Se agregó o se determinó los problemas en función a tal cosa. Enter. Y así sigo guardando las versiones. Siempre ustedes establezcan convenciones para los mensajes y tienen que acostumbrarse a seguir. Con eso van a tener ustedes un historial más limpio, más claro y más entendible.